Muy buenas noches, el día de hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad del Estado y prerrogativas diplomáticas. Principalmente queremos indicarles o explicarles en qué consiste la responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional nace como una relación jurídica entre el extranjero que en el momento se encuentra viviendo en algún territorio de un país. La importancia abarca dos principales ítems, como el primero es el jurídico, que se constituye como la columna vertebral, y la segunda como la política. Esto debido a que los estados anteriormente utilizaban este medio para poder hacer efectivas sus pretensiones. La responsabilidad del Estado internacional puede, en este caso, surgir solamente por una ley, por una violación a la ley jurídica mencionada anteriormente. Eso porque los extranjeros de cierta forma están protegidos bajo sus leyes, en las cuales los protegen a ellos como personas y a sus propiedades. Sin embargo, ellos deben cumplir también las leyes nacionales que se encuentren en el territorio donde ellos se encuentren viviendo. Por otro lado, en este momento podemos encontrar que la ley internacional se activa cuando se hace daño a este derecho internacional. Esto puede ser por algún órgano o algún funcionario del Estado que genere algún daño en otro Estado, o en este caso algún daño a un extranjero y a sus propiedades. Podemos encontrar lo que son las clases de las responsabilidades del Estado. Principalmente vemos la responsabilidad del Estado directa, que es cuando una persona lesionada recibe directamente algún daño por algún órgano o institución del Estado. En segunda instancia, vemos la responsabilidad del Estado indirecta, que es cuando tiene que reparar el daño infringido a extranjeros por personas privadas. Esto a causa de que el pago o el auxilio que le ofrecieron no fue suficiente o no compensaba completamente una indemnización del daño causado. Encontramos una responsabilidad objetiva en que el Estado responde solo el hecho del infringir daño a las personas o bienes por haber violado las normas del derecho internacional. ¿Cómo se prueba esto? Bajo tres ítems: que haya causado un daño, que exista un nexo entre causalidad y el agente, y que haya una violación en la norma del derecho internacional. Hay una responsabilidad subjetiva, que no solamente es que se haya producido un daño en sí, sino que se establece que algún órgano o algún agente del Estado haya actuado de manera negligente. Esto es decir, que produjo un daño o dolo, con lo cual no se requiere en este caso que sea un daño físico. En la cláusula cargo y los contratos se refiere en este caso a los contratos relacionados o hechos por los extranjeros, y que en este caso se requieren algunas prestaciones y conductas relacionadas de protección en el país. Con esto podemos ver que hay una protección diplomática. Entonces, en un plano internacional, este es que el individuo tiene la capacidad de defenderse sus derechos por sí mismo. Entonces, lo que hace el Estado es poder proteger esos derechos e intereses en el exterior. En los efectos de la responsabilidad del Estado, ya a causa de que ha generado algún daño, como lo hemos explicado anteriormente, sería realizar un pago a la indemnización. Esto quiere decir que es resarcir los daños causados al Estado reclamante. Entonces, principalmente, como lo reitero, es un pago a la indemnización, o de segunda instancia, el Estado ofensor debe dar una satisfacción. Se refiere a dar un saludo a la bandera, o en este caso brindar unas excusas de manera pública o escrita. Con lo anteriormente nombrado, podemos encontrar que en esto se puede ver la doctrina Draco como responsabilidades del Estado en las deudas. Esto ocurría ya que esta doctrina puso freno a las continuas intervenciones armadas que ocurrían a los países americanos por no el pago oportuno de sus deudas. En este momento, Luis María Draco es un ministro de Relaciones Exteriores en este tiempo, en la cual él no se encontraba de acuerdo con este procedimiento, ya que era de una manera excesiva en que realizaban el cobro de sus deudas. En la conferencia de La Haya de 1902, Luis María Draco tiene cierto enfrentamiento con un representante de Estados Unidos, que es Porter,
Ellos, tanto así que esta conferencia no terminó sobrenombrándose como conferencia Drago Porter porque solo se trataba acerca de este tema. En este caso, el principal, en este caso Porter no se encontraba de acuerdo con la doctrina que estaba ofreciendo Drago, ya que él decía que se debía realizar el cobro del arbitraje de las deudas para asimismo poder solventarlas. Con lo cual, de igual manera, al haber este enfrentamiento, lo que vemos actualmente es que no sigue en continuidad con la doctrina Draco, en que ningún país puede generar cobro excesivo de las deudas, tanto públicas o privadas de un país. Seguido del anterior, podemos hablar acerca de la responsabilidad internacional en la nacionalización de los bienes extranjeros. Entonces, la responsabilidad se aplica en este caso al ofrecer indemnizaciones por estas expropiaciones. Se abarcan dos enfoques. Está el enfoque clásico y el enfoque que invoca un nuevo orden económico internacional. Entonces, primeramente, el derecho clásico hace que toda interferencia del Estado a propiedades, o en este caso a nacionalización de extranjeros, territorios extranjeros, es de manera ilícita, es decir, que esto no se considera amistoso, es mal visto en este sentido, ya que de cierta forma es internacionalmente ilícito. En este enfoque se genera una doctrina que es la compensación adecuada, pronta y efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez se efectúa el daño, asimismo debe realizarse el pago de la indemnización sobre el daño causado a los extranjeros. Como en la segunda instancia vimos, el nuevo orden económico internacional es similar al anterior, habla acerca de la expropiación y nacionalización de los bienes, pero en este caso con la diferencia que esto es legal o es legítimo, todo porque se está aplicando la soberanía del Estado al poder en este caso tener como un efecto entre su territorio y su dominio, ¿de acuerdo? En esta también se abarca acerca de una reforma social. Para los que no conocen qué es una reforma social, es cuando se realiza o se reclama con las condiciones y calidad de vida de la clase obrera. Cuando se hace una reforma social no hay proceso de indemnización. Entonces, igual manera que en el anterior se indemniza, pero cuando se aplica una reforma social no es necesario hacer el proceso de la indemnización. Bueno, los órganos del Estado y prerrogativas diplomáticas. Aquí lo que vamos a encontrar es acerca de la explicación de cómo está conformado esto. Inicialmente vamos a empezar con el jefe del Estado. Entonces, el jefe del Estado es el supremo órgano de Estado en las materias de las relaciones internacionales. Simplemente por tener estas como llaves del derecho internacional, de las relaciones internacionales, lo abarcan dos privilegios, como es la inviolabilidad de su persona y la inmutabilidad de la jurisdicción criminal o civil. Él puede nombrar y en este caso recibir agentes diplomáticos. Actualmente nuestro jefe de Estado es Iván Duque Márquez, que es el presidente posesionado desde el 7 de agosto del 2018. Seguido de eso encontramos a los ministros de Relaciones Exteriores, que ellos actúan en representación del jefe del Estado. Ellos también tienen las llaves o pueden dirigir las relaciones internacionales del país. En este caso encontramos al ministro de Relaciones Exteriores, que es Carlos Holmes, a la viceministra de Relaciones Exteriores, que es Luis Jara Portilla, y a Adriana Mejía Hernández como la viceministra de Asuntos Multilaterales. La función de ellos también es ser jefe del servicio diplomático y en este caso recibir también personas comentadas de otros países. Los agentes diplomáticos. Entonces, los agentes diplomáticos son funcionarios que en este caso representan al país en el extranjero. En este caso se puede conocer también como un cuerpo diplomático. Ellos como tal se puede conocer que son embajadores, embajadores alternativos, ministros plenipotenciarios. Para los que no conocen, ministros plenipotenciarios son personas que son directamente tratadas a tratar un tema en específico en el país. También encontramos secretario, en este caso del ministro, de los embajadores y demás. Ellos cuentan con las responsabilidades de representar al Estado
realizar tratados sobre el Estado y adicional informar sobre las gestiones de cómo se encuentra el Estado. Luego de que, bueno, antes de entrar un poco en materia de las cartas credenciales, cuando se realiza este procedimiento de presentar a una persona de emisión al país receptor, toca esperar lo que es una aceptación o un blessing. Esto es para verificar que la persona sea grata para recibir el país. Si no, de no serlo grata, tiene que escogerse otra persona. Supongamos que en este momento ya ha sido recibido y ha sido aceptado, se genera en este caso un blessing o un agrame, ¿de acuerdo? Entonces, este agrame es lo que le permite acreditar a esta persona como representante del Estado, y eso se hace trámites con cartas credenciales. Entonces, las cartas credenciales van directamente abarcadas con el jefe de Estado, entre jefes del Estado, y van comunicando como esa presentación. Hay rituales, incluso como lo vemos en la diapositiva, en la cual estaba el príncipe de Gran Bretaña realizando como esta entrega para poder determinar que ha sido como representante en ese país. En este momento también ahí están las cartas que son redactadas también por los ministros de Relaciones Exteriores, que son las cartas de gabinete. Estos son suscritos, como le indiqué, por las Relaciones Exteriores y lo hacen directamente entre ellos. La segunda opción que vemos aquí son las inmunibilidades o privilegios de los funcionarios diplomáticos. Entonces, ellos, como las inmovilidades, tienen la inviolabilidad a la persona. En este caso, esto se abarca en que sustraen a la persona y a todo el cuerpo y a los agentes diplomáticos para, en este caso, no ser como que no se le apliquen las leyes de la autoridad local donde se encuentren. Está una eyección de jurisdicción local, que esto se refiere a que ellos no pueden participar de ningún juicio, tanto como sea de forma general o civil. Ellos no pueden tampoco compartir su testimonio en un juicio, menos que sea solicitado con anterioridad de manera escrita. Entonces, en el Ministerio de las Relaciones Exteriores y los agentes de Colombia, pues encontramos lo que son el Ministerio de Relaciones Exteriores, funcionarios diplomáticos y consulares en Colombia. Entonces, ya hemos hablado un poco acerca de los dos primeros, vamos a hablar acerca de los cónsuls. En este momento, los consulados fueron creados, o sea, tienen origen desde el siglo XX. En la Convención de Viena del 24 de abril de 1965, abarca en esta conferencia se habló cómo compilar o cómo realizar el proceso de los consulados o qué funciones van a tener. Ellos principalmente desempeñan tres funciones. La función de ellos es representar representantes comerciales en el país donde ejerzan sus funciones. Pueden hacer actos notariales cuando son autorizados o que se necesiten, actos jurídicos, qué pena, actos jurídicos, y finalmente pueden hacer como otras funciones, como radicar pasaportes cuando un extranjero desea regresar al país de su nación, o en este caso verificar cuántas personas nacionales viven allí. De otra forma también ellos pueden, si un nacional ha sido como tratado arbitrariamente por algún órgano del Estado donde ellos están ejerciendo, ellos pueden brindar esa protección diplomática que hablamos un poco al principio de la diapositiva. Entonces, para que ellos puedan ejercer los consulados directamente, esto se requiere que sean acreditados, como lo vimos anteriormente en las cartas credenciales, pero con la diferencia que son patentes consulares o cartas patentes. Los privilegios e inmunizaciones diplomáticas, esto es un tema muy interesante porque ellos de por sí tienen como muchos beneficios. Ellos tienen como inviolabilidad al personal, también tienen como, ellos no pueden, están extensos a pagar impuestos en la aduana. Entonces, aproximadamente ellos tienen 2 años de sumisión en el extranjero. Entonces, mínimo tienen que pasar 6 meses para que puedan ser efectuados estos beneficios. Entonces, como poniendo un ejemplo, ellos, por ejemplo, con un carro pueden realizar el pago pueden tener el carro, pero tienen que tener mínimo 6 meses ejerciendo su misión y completar los 2 años para que se pueda cumplir este beneficio. Si no lo cumplen, ellos tienen que correr con todos los gastos de los impuestos, tanto de las aduanas y demás. Están exentos de
de la renta, están exentos de inviolabilidad de jurisdicción civil. Adicional están exentos de pagos tributarios, extensión de la aduanera, como les expliqué anteriormente. Y en la Convención de Viena de los diplomáticos, entonces allí lo que vamos a ver es que en esto se ponen como de acuerdo los dos estados para lo que son las categorías de misión. Entonces lo que abarca es que, por ejemplo, los embajadores son nuncios acreditados, otros jefes de misión de rubro equivalente, también los ministros. Entonces se tratan como los temas para acreditar al grupo diplomático. Entonces, esos son como unas que reconocen las inmunidades de las misiones diplomáticas. Entonces, como aclarando un poco, pues ellos están exentos a los derechos aduaneros, exentos a las inspecciones de equipaje personal, salvo que hayan motivos fundamentados. Están en libertad de comunicación de la misión con todos los fines oficiales, inviolabilidad de locales, archivos y documentos de la misión y de la correspondencia diplomática. Y por último, como utilización de símbolos como escudo, bandera, acreditación en los locales de la misión, que los acredite como agentes diplomáticos. La inviolabilidad, inmunidad de coerción, entonces en este caso es que es igual meramente inviolable, que no se puede ser objeto de ninguna forma de retención o arresto. El derecho diplomático suministra en este caso el Estado receptor los mecanismos de defensa necesaria y en este caso las sanciones contra actuaciones ilícitas de las misiones diplomáticas. Entonces la inviolabilidad de jurisdicción, entonces según la Convención de Viena, entonces establece que los agentes diplomáticos gozarán de jurisdicción penal, civil y administrativa, y en este caso no regula la jurisdicción de las misiones diplomáticas. Los privilegios y las inmunidades consulares, entonces en este caso es como el Estado podrá utilizar bandera y poner su escudo en el edificio de la oficina consular para que en este caso puedan reconocerlos de que es el consulado, y están dirigidas para funcionarios con carreras de carrera que disfrutan de la inviolabilidad de las locales consulares. Y esta ha sido la presentación por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.